Y ahora estamos en comunicación telefónica con el prestigioso economista Juan Ignacio Lozano. Juan, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, José Luis? Buenas noches para vos y toda la gente de Navarro. Muchísimas gracias por esta posibilidad de esta entrevista en esta jornada. Bueno, no, gracias a vos que siempre me llamás. Gracias a ustedes por la confianza. ¿Por dónde arrancar, no? Porque los temas son candentes, hay muchos temas, que inclusive también hay un tema internacional que te quiero preguntar con respecto a la situación económica en China y esta desarrolladora inmobiliaria que aparentemente está teniendo algún inconveniente y que preocupa al mundo. Pero ¿por dónde querés arrancar? ¿A nivel nacional? Contándonos tu mirada pospaso. Sí, a nivel nacional, vamos, la Argentina viene digamos, a desempatar una disputa teórica que hay en la economía acerca de qué es más dominante, si la política o la economía. Argentina, al menos en este momento, es un fiel reflejo, un gran ejemplo de que la dominancia es de la política hacia la economía, ¿no? La economía está subsumida a lo que pasa en la política. Y bueno, nada, en nuestro país eso se vio con mucha claridad en el último mes, en los últimos 2 meses. Lo que pasa es que quizás no hubo tanta tensión económica. Yo creo que es producto de que la situación general es bastante compleja. Pensemos nada más, sin profundizar mucho, en la inflación, en el desempleo, en la actividad económica y en el déficit fiscal. Son los 4 pilares más importantes de la macroeconomía de un país que en nuestro país están desordenados. Entonces, habiendo tanto ruido en la economía, la situación política no repercutió tanto en la economía. Si bien, como pasa siempre, ¿no? Como decimos siempre, el dólar se puso nervioso y el mercado de capitales, que es el que más, el tema bursátil fue el que más se movió en los últimos 10 o 15 días. Pero bueno, nada, esto muestra que la economía está sujeta a los vaivenes de la política. En un país que tiene un sistema económico muy agarrado con alfileres. Pero bueno, nada, cuando la inflación está tan alta, alrededor del 45-50% anual, que de ahí por momentos o mensualmente se dispare a una inflación prorrateada anual al 60, no cambia demasiado las cosas. El desempleo, creo que estando en el nivel que está, que cambie 2 o 3 puntos más, no cambia nada. El déficit fiscal lo mismo. Cuando hay mucho barullo, da lo mismo ir perdiendo 3 o 4-0 que ir perdiendo 5 o 6-0 en un partido de fútbol. Bueno, la situación política tensó muchísimo más los números que ya venían muy desajustados en nuestro país. Esta es una descripción de la realidad o una interpretación, es lo que yo veo. Puede que haya gente que esté de acuerdo o no en algunos aspectos, pero creo que estoy hablando de cosas que todos podemos comprender y ver con leer un diario económico, una sección económica nomás. Ahora, el gobierno nacional anuncia o va a anunciar una serie de baterías, ¿no?, de medidas, pero que están todas vinculadas con la cuestión de la emisión de, no sé si de la emisión de más dinero, de poner más dinero en la calle o en el bolsillo de la gente, ¿no? Ahora, ¿a qué costo y con qué respaldo? Alto y poco. Alto costo, porque posiblemente dentro de 3 o 4 meses empecemos a notar que algunos precios crecen o aumentan más rápido de lo que esperaríamos, y digamos, esto lo que busca hacer es paliar una situación política inmediata, digamos, para tapar el inconveniente electoral de hace 15 días atrás. Vamos a tomar medidas que más adelante van a generar mayores costos.
porque el déficit, digamos, ¿qué resuelve que el gobierno saque más plata a la gente cuando uno sabe que esa emisión monetaria o esa circunstancia va a ser efímera, ¿no? Es como, no sé, creer que vamos a resolver un problema de una familia que tiene problemas para alcanzar el consumo mínimo, porque baje el precio de la carne durante 15 días va a resolver su problema. Acá pasa algo parecido. Creo que el gobierno está haciendo una jugada electoral simplemente para tratar de disimular un problema político que creo yo que es irremontable. ¿A qué costo? Y al costo de que probablemente más adelante la inflación sea mayor, porque la emisión monetaria en nuestro país ya es tan grande que lo que más se ve o lo que más rápidamente se ve son los costos de la emisión de medidas. Ahora, con una política debilitada es imposible hacer frente a los embates de la inflación, hacer frente al tema de pagar las deudas, hacer frente a quienes le debemos. ¿Vos creés que la política está debilitada? En realidad sí, convengamos que el mapa político actual o la escena política actual dejó en desventaja al gobierno. Exactamente. Pero yo, digamos, no creo que eso sea una conclusión definitiva. Creo que el gobierno se ha demostrado el peronismo en los últimos 50 años que hay algo que tiene, es capacidad para metamorfosearse y adaptarse a la situación, y también para manipular un poco la escena política en su beneficio. Lo digo con la mejor de las intenciones, más allá de la ideología que cada uno pueda asociar. Claro. El peronismo ha mostrado una capacidad de adaptación inigualable. Yo creo que la escena política lo deja en gran desventaja al gobierno en la actualidad, pero no creo que sea irremotable, particularmente porque es imparable la inflación de un 50% a un número razonable de un año al otro, esté quien esté. O sea, tenemos que saber que la inflación que se está produciendo, si el gobierno mañana se decidiera realmente y sesudamente a tratar de controlarla, lo único que podría llegar a hacer es reducirla parcialmente y gradualmente. De hecho, el último acontecimiento hiperinflacionario que tuvo este país, la inflación fue bajando, pero fue gradual, no fue de un día para el otro. No va a ocurrir en 3 meses o en 6 meses que la inflación baje a menos de 2 dígitos. Entonces yo creo que no tendríamos que subestimar, aunque la situación en algunas cosas es tan dramática que también estamos... yo vislumbro que estamos más cerca de que la inflación se acelere que de que se controle. Pero no sé si tiene que ver con la coyuntura política. Yo noto mucha gente, y eso es en el andar, en el caminar permanentemente de la ciudad, mucha gente enojada con toda la dirigencia política, y como que no encuentran respuesta. Y eso también fue un poco la falta de voluntad o de ganas de ir a votar, que después terminó en estos resultados, ¿no? Que bueno, de alguna manera vos estás haciendo también un análisis en ese sentido. Sí, lo que pasa es que eso tiene más que ver con la política que con la economía. La gente está cansada, hay mucha gente que quizás votó a este gobierno con la esperanza de que fuera otra cosa. También ocurrió la pandemia en el medio, ¿no? Pasan muchas cosas. Yo creo que tiene más que ver con una cuestión política hoy que económica. La economía está tan desordenada como hace un mes atrás, o un mes y medio, o 2 meses atrás, o 4 meses atrás. Porque las últimas veces que hemos hablado, hablamos en alrededor de los mismos temas y más o menos hemos hablado de lo mismo, ¿no? Sí, no ha habido ninguna claro, modificación para mejor, digamos. Para mejor no, lejos de ser para mejor, hubo cambios que deterioraron la situación, pero el deterioro, ya te digo, no cambia. Una cosa es ir 0-0 y que te metan un gol y pasar a perder 1-0, y otra cosa es ir 4-0 y que te metan un gol más y vas perdiendo 5-0. O sea,
es un gol de diferencia que te convierten, pero no cambia el resultado, que es 4-0 que 5-0. En este momento la economía, ya te digo, yo creo que la macroeconomía en general está muy desordenada, de modo tal que ¿qué cambiaría que la inflación de agosto, que fue abajo del 3%, pase a ser del 4%, por decir un ejemplo? No sé en cuánto cambia para la gente de a pie, para el laburante que todos los días sabe que si no sale a trabajar y si no toma cierta conducta no vive. Para nosotros, para los que estamos pendientes de eso, no cambia nada que la inflación cambie de 2 a 3 o de 3 a 4. Creo que la gente está muy cansada también porque hace mucho tiempo ya que venimos con una situación económica muy deteriorada. Se arrastran, digamos, por ser muy prudente, 3, 4 años de una situación económica muy tensa. Además, no podemos dejar de ver que hoy la cantidad de gente que tiene que motorizar la economía para solidarizarse con una porción más importante de gente que está fuera del mercado laboral, esa situación, la clase media está cansada ya de ser la que sostiene el motor de la economía. Sí, y con un panorama después del 14 de noviembre por lo pronto incierto. Sí, como mínimo incierto. Yo creo que se viene una etapa bastante más compleja. Pero bueno, tampoco quiero ser pájaro de mal agüero. No, pero bueno, en también nuestro país, hoy que es el Día de los Economistas, no hay ni el economista más reconocido del país tiene capacidad de predicción en un país como este. En esta situación menos. Es muy difícil tratar de pronosticar, de hacer algún tipo de pronóstico, por muy abierto que sea. Yo creo que los economistas están un poco acostumbrados a economía como la de Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, que no tienen grandes cambios, o de los países por ahí emergentes asiáticos, pero una economía como la Argentina, donde te dicen una cosa y después te hacen otra, creo que es muy difícil. Que la política monetaria de Estados Unidos se maneja con tasas de interés, o sea, un cambio drástico en la economía, en la política monetaria de Estados Unidos es pasar la tasa de interés de 0,50 a 0,75. Pensar en cuánto puede incidir un cambio así en nuestra economía, donde los cambios de tasa de interés los últimos grandes cambios de tasa de interés pasaron del 50 al 80% de tasa. Ahora se hundió o pisaron la tasa de interés de referencia por otros motivos y con una intencionalidad particular, y eso generó una determinada circunstancia. Pero pensá que cuando un economista comienza a estudiar la economía, lo hace en textos que hablan de economía donde la tasa de interés cambia de 0,50 a 0,75, donde la inflación es el 1% anual en Estados Unidos, es un bochorno. En Alemania, en Japón, las tasas de interés eran negativas. La tasa de interés, no la real como nosotros, la tasa de interés nominal era negativa, es decir, el banco te pagaba para que vos le deposites plata. Eso pasa, perdón, me estoy equivocando. El banco te cobra para que vos le deposites plata. ¿Me explico? Hubo un momento en que Japón tenía tasa negativa. La concepción económica de los países desarrollados no tiene nada que ver con la nuestra. Y bueno, nada, yo creo que así como digo yo que el empresario argentino que trasciende nuestro país tiene una gimnasia que le permite ser Gardel con guitarra eléctrica en otro país. Bueno, nada, para los economistas en Argentina es un desafío todos los días, digamos. Claro, todos los días no saber Además también estamos muy acostumbrados, nos hemos ido acostumbrando a que los gobiernos de nuestro país pegan banquinazos con mucha frecuencia. Entonces es muy difícil decir, bueno, mira, lo lógico sería, en este contexto, ¿no? en otro país, yo te diría, mira, en este contexto lo único recomendable, en primer lugar, es bajar a como dé lugar el gasto público para tratar de reducir el déficit y que eso deje de generar presión inflacionaria. Eso es una recomendación teórica. En nuestro país
digamos, no se siguen, y lejos de seguirse esas recomendaciones se contradicen totalmente. Entonces, digamos, yo te diría que poner el tipo de cambio, respecto al tipo de cambio, el tipo de cambio para mí en este momento está atrasado. Es decir, que el dólar no vale, ni siquiera vale los 180 que se negocia en el mercado blue. Ni hablemos del dólar oficial, que está a menos de 105 pesos. Yo creo que por la cantidad de inflación que acumulamos en el último año, el dólar tendría que estar alrededor de 200 pesos. Sin embargo, el Banco Central está muy rígido en tratar de sostener el valor del dólar en 180. A ver, tiene sus motivos, ¿no? Pero parece un contrasentido. Interpreto entonces que esto es una olla a presión. Sí, pero no es de ahora, es una olla a presión que viene acumulando mucha presión desde hace mucho tiempo, y que la única manera de poder abrir una olla a presión cuando está tan cargada es apagar el fuego, que hay que se empiece a enfriar. En nuestro país se llama tomar medidas para tratar de desinflar la burbuja. Juan, quiero terminar la entrevista consultándote o preguntándote de esto que está pasando en China con la empresa Evergrande, que es un colapso, perdón, que es una inmobiliaria, y que se habla de su colapso. Sí, a ver, como toda burbuja, y sobre todo después de la burbuja inmobiliaria de 2008 en Estados Unidos, es como que el sector inmobiliario está en la picota, ¿no? Así como en otro momento fue, si bien la esencia del problema no tiene nada que ver uno con el otro. Respecto al tema de China, yo recuerdo que hace 4 años atrás empezó a haber especulaciones respecto a que se estaba produciendo una burbuja inmobiliaria en China. Ahora lo que pasó es que la empresa más grande de China, que tiene muchos negocios inmobiliarios, está en la lupa porque no acusó los números que todo el mundo esperaba. Yo creo que de todas maneras el gobierno chino tiene muchísima espalda para tratar de ir desinflando la burbuja sin que se explote, y además contamos con la experiencia de la anterior crisis inmobiliaria que hubo en Estados Unidos, y en la historia económica de los últimos 10 años del siglo XX, hay mucha bibliografía y mucho desarrollo teórico acerca de cómo hacer para tratar de gestionar de manera razonable una situación así. Vamos a ver cómo se comporta el gobierno chino. Han mostrado una capacidad de aprendizaje importantísima respecto a la gestión de muchas crisis. En un momento se habló de que, porque es la verdad, el gobierno chino es el mayor acreedor del gobierno de Estados Unidos, porque es el que mayor capital de bonos tiene a nivel mundial. Si China se decide a darle un golpe de gracia a la economía mundial y está dispuesta a rifar parte de su capital, sale a vender los bonos del gobierno de Estados Unidos, y podría llegar a armar un pequeño gran problema. Yo creo que así como el problema de Evergrande es un problema muy delicado al que no hay que sacarle los ojos de encima, también entiendo que hay que contextualizar y saber que el gobierno chino tiene... No tengo en este momento el número de las reservas del Banco Central chino, pero estamos hablando de números casi incomprensibles para el común de la gente. Entonces, bueno, nada, sí, es verdad que existe un problema económico determinado, pero también la realidad es que ese problema existe en una economía que tiene muchos recursos para atacarlo. Por lo tanto, me parece que es un tema que posiblemente dentro de un tiempo hablemos de otro panorama. Juan, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Muchas gracias. No, gracias a vos y un saludo grande para todos. Gracias. Bien, chau. Así pasaba entonces en esta noche el economista Juan Ignacio Lozano, quien